Ha reclamado algún oyente por vos, Romy, que hay que aclararle que no te tengo, que no te serruché el piso ni nada. Bueno, no sé, voy a ver si puedo volver, si me dejas volver. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás tú allá? Que son las 4 de la tarde más o menos. 4:35, sí. Tenemos 5 horas de diferencia. Por Alemania. Estoy en Que, Berlín, exactamente, sí. Desde el domingo de tarde estoy por acá. Como les comenté, el lunes estoy participando de un seminario sobre periodismo de calidad y, bueno, un poco el rol de la prensa y de los medios hoy en día, la libertad de expresión. Y bueno, estoy con colegas de todas partes del mundo. Es un seminario que organiza lo que acá le llaman la oficina como de relaciones exteriores. Muy interesante, obviamente, porque tengo la experiencia de compartir con gente, el otro día lo contaba, ¿no? De los lugares más diversos, de Mongolia, de Laos, de México, de, ¿dónde más? A ver, de Etiopía, del Congo, de todos, colegas de todas partes del mundo. pero el otro día Y obviamente, recién empezabas, ahora ya tuviste para convivir con ellos, claro, ayer, el lunes cuando hablamos tenía poquito para contarles porque hacía apenas horas que estaba por ahí. Ahora, bueno, ya nos queda solo un día, te diré, de seminario nomás, pero además obviamente lo que es absolutamente interesante es, bueno, la oportunidad de hablar también y tener un poco la experiencia de Alemania mismo, ¿no? De qué está pasando acá, cómo están viendo la cosa. Obviamente acá, después lo hablaremos seguramente la semana que viene, el lunes cuando yo llegue, pero acá obviamente el tema preponderante y que capta toda la atención es la guerra en los más diversos aspectos y ámbitos de la vida, ¿no? Y obviamente los medios están muy pendientes de eso, pero bueno, justo como el martes fue también el Día de la Libertad de Prensa, acá se habló mucho, tenemos permanentemente encuentros y visitas a distintos medios y oportunidad de hablar con colegas acá en Alemania. Y bueno, acá la libertad de prensa, en particular en Alemania, forma parte de lo que ellos llaman el artículo 5 de la Constitución, que es como central. O sea, los primeros artículos hablan más de cuestiones organizativas. El primer artículo realmente importante hace referencia a la libertad de prensa. Y bueno, la verdad, uno viste que tiende a asociar, por ejemplo, en Estados Unidos lo tenemos muy presente, que para ellos es la primera enmienda. Mm. Bueno, yo por lo menos no tenía, si bien conocías, sí, en general cómo trabajan en líneas muy generales en Alemania, también es como un aspecto, así como hace años se miraba a Estados Unidos un poco en cuanto a libertad de prensa. Acá lo tienen absolutamente presente, es algo que hablas con quien sea y te lo destacan permanentemente. Tuvimos oportunidad de hablar con parlamentarios, con un parlamentario acá en el Bundestag, en el Reichstag, y es lo primero que te marcan, ¿no? Con colegas también, es lo primero que te marcan. Es como un aspecto muy importante para ellos, sobre todo también por lo que vivieron durante la guerra, en muchos casos, lo que supieron, lo que era, bueno, perder esa libertad de prensa y de expresión, y lo que significó que todos escucharan lo mismo, y cuando el propio nazismo tomó tomó el control de muchos medios y los utilizaba para difundir sus propias ideas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que los marca mucho y entonces lo tienen absolutamente presente en todo y cada uno de los espacios. Hay algunos aspectos incluso que ellos acá en Alemania ven con mucho orgullo. Uno tiene que ver con su sistema público de medios, que es muy interesante. Después capaz que en otra instancia profundizamos sobre cómo funciona, porque incluso pagan como una cuota mensual. Todos están dispuestos a pagar un 18 euros concretamente, algo así como 900 y algo de pesos, eh, todos los meses. No quiere decir que lo consuman todo, pero lo tienen como una discusión saldada, digamos, ¿no? Hoy en día acá a nivel de la sociedad. Y Y son medios públicos también, con más peso, quizás. Digo, porque claro, son medios públicos que tienen mucho prestigio, ahí que, está. que trabajan de forma absolutamente independiente, por eso digo que tiene sus particularidades y vale la pena después profundizar quizás solo en ese aspecto, pero en relación un poco a lo que es el valor de la libertad de prensa, bueno, obviamente lo tienen así como muy presente. Y te decía, un aspecto, por ejemplo, para mencionarte un ejemplo, hay una asociación de periodistas que tuvimos oportunidad de visitar y de conversar con representantes, una asociación de periodistas acá en Berlín que tiene años y años, no recuerdo ahora, pero muchísimos años, que justamente lo que hace es organiza todas las semanas, 3 veces por semana, hasta 3 veces por semana o más, reuniones y conferencias de prensa con
jerarcas del gobierno. Entonces, no es que el jerarca define una conferencia de prensa y bueno, y contesta lo que quiere y dice son 2 preguntas o... No. Acá quienes organizan son los periodistas, esta asociación de periodistas con muchísima trayectoria, entonces está hasta mal visto incluso que un jerarca como que rechace la invitación. Si te invitan, tenés que ir y exponerte a la cantidad de preguntas que ellos quieran hacerte, te van a repreguntar, que a veces no siempre, ¿no?, podemos hacerlo. Después tendrás sí la habilidad o no de eludir la respuesta de mejor o peor manera, ¿no? Pero sí, son como los periodistas los que fijan las reglas de juego. Entonces, eso lo hace como un aspecto bien interesante y particular, ¿no? Porque en general no estamos acostumbrados a que sean los propios periodistas los anfitriones y quienes marcan la cancha, ¿no? Y ese es un aspecto muy particular. El otro día en Twitter destacabas también el tema de las escuelas, ¿no? Bueno, por ejemplo, es que, a ver, te iba a, ya que esta semana se habló tanto, ¿no?, del tema de la libertad de prensa por el 3 de mayo, que es la fecha en particular, por el gran evento que se organizó allí en Montevideo, en Punta del Este, concretamente en Uruguay. Bueno, ese tema obviamente estuvo muy pendiente, ¿no? Y uno dice, bueno, un país que tiene tan presente y donde es tan fuerte la libertad de prensa, igual acá tienen como ciertas señales de alarma. Tuvimos distintas oportunidades de hablar con varios colegas y hay algunos aspectos que ellos marcan. Por ejemplo, en el índice de libertad de prensa cayeron o sea, están ahora en el puesto 16, lo que para ellos es una caída. Y ahí hay algunos aspectos en particular que remarcan y que ponen ahí como una luz de atención, que tiene que ver con la principal preocupación hoy por hoy, es como la agresión a periodistas en algunas oportunidades, sobre todo lo que fueron manifestaciones principalmente asociadas al COVID. Bueno, allí algo que era impensado en la sociedad alemana tiempo atrás. Bueno, pasaron, mira, nos manejaron algunos números, pero pasaron de 13 en 2019, de 13 agresiones a periodistas a 65 en 2020, pleno año de la pandemia. Y algo que no tiene precedentes para ellos, nunca se vio, es que, bueno, empezaron a trabajar algunos hasta adoptaron algunas medidas de seguridad, como ir con seguridad a las movilizaciones, u otros en las redacciones pusieron personal de seguridad, que no era algo que solían hacer. Entonces nos hacían ese como llamado de atención, ¿no? Si bien es algo muy incipiente y claramente, porque después va a dar para hablar en otra oportunidad, la situación de mis colegas que están participando del seminario, ¿no? Imagínate, por ejemplo, lo que es, si comparamos esto que yo te estoy contando con México, por ejemplo, ¿no?, donde en solo un mes murieron 6 periodistas. No tiene nada que ver. Sí, pero bueno, pero acá igual, donde tienen un valor tan fuerte con eso, bueno, le prestan atención. Y después hay un aspecto que un poco el diagnóstico que tienen es en algunos casos, en algunos puntos similares o tienen las mismas preocupaciones que quizás tenemos nosotros allá, ¿no? Bueno, lo que es la caída de la publicidad de la circulación, por los cambios en materia tecnológica y las redes sociales, el hecho de tener menos personal y menos recursos, la mayor concentración de los medios. Acá hay una preocupación fuerte por lo que está pasando con los medios más locales, ¿viste? En las ciudades más chicas, pero que tenían su prensa local. E incluso algún colega nos mostraba estudios, por ejemplo, de Estados Unidos, donde han buscado la relación entre una ciudad, por ejemplo, que tenga su propio medio local y una que no lo tenga, y ahí se veían, si bien no se podía marcar así una relación clara de causa-efecto, sí da la casualidad que aquellas ciudades donde no hay un periodismo local, digamos, tienen mayor índice de corrupción, mayor gasto público, o sea, que está menos cuidado el gasto público como tal y los recursos, mayor contaminación, un montón de aspectos, ¿no? Las empresas no cumplen, por ejemplo, o cumplen en menor medida con cuestiones laborales, lo que de alguna forma refuerza esa necesidad o por qué es valioso el periodismo en las propias ciudades, más allá del periodismo a nivel más federal. Después también, bueno, sigue obviamente instalada la preocupación en torno a lo que son las noticias falsas, las fake news. Eso es un tema muy presente acá. Perciben que hay más contrataciones de freelancers, que esto es, bueno, periodistas que trabajan, digamos, por su cuenta y que le venden contenidos a los medios, ¿verdad?
o coberturas especiales a los medios y no con una relación de dependencia, de que el periodista pertenezca a ese medio. Y también más dependencia como de agencias de noticias que de alguna forma, bueno, también había un periodista con sus años de trayectoria que decía, bueno, uno dice, los medios en muchos casos dicen, bueno, estamos tranquilos porque, bueno, contratamos a tal agencia, pero esas agencias a las que le confían, digamos, también han reducido su personal o no tienen los mismos recursos quizás que antes. Entonces, ahí lo señalaban como un aspecto también a tener en cuenta. Es como de las cosas que perciben que se están dando, ¿no? Y hay algunas encuestas incluso de satisfacción o sobre todo que les preguntaban sobre el futuro del periodismo. Y en el caso de quienes están vinculados a las redes sociales, 90% señalaba, bueno, que su futuro es absolutamente promisorio, excelente o mejor que bueno, y los periodistas contestaban solo 47% lo ve así, el 53% ve un panorama, te diré, de malo o peor que malo, ¿no? Entonces, son temas que están muy presentes. Y vos me decías lo de las escuelas, ¿no? Que yo había puesto en Twitter. Sí, porque uno se pregunta, bueno, ¿y qué están haciendo, ¿no? Con esta preocupación que tienen y si este tema es tan importante para ellos. Y un aspecto interesante, uno de los muchos aspectos interesantes es la educación en algunas escuelas. No es porque acá, al tener un gobierno federal, después cada región tiene su propia normativa, ¿no? Pero en algunos casos está como extendido programas de educación en torno a la importancia de la libertad de prensa, a discutir sobre las noticias, la importancia de la información de calidad sobre todo, y bueno, y eso es bien relevante. Después también, no sé, tuvimos oportunidad de visitar la Deutsche Welle y también ahí hacen mucho hincapié, y te diré que varios, ahora estuvimos en uno de los canales públicos, que es canal con radio también, y también ahí señalan como tienen una pata importante es dedicada a la difusión, a la educación de la población en cuanto a la importancia de tener medios de calidad y en cuanto a seleccionar la información, ¿no? Sobre todo en momentos en que consumimos tanto y nos llega tanto, bueno, poder depurar qué es información de calidad, qué no lo es, qué tipo de información tengo que consumir, en qué fuentes tengo que confiar y demás, ¿no? Muchos de los problemas que repasás son los mismos que tenemos acá, ¿no? O sea, la situación tendrá diferencias de escala, pero son, salvo el tema de las agresiones que decías, ¿no? Pero el resto es muy parecido, ¿no? Sí, totalmente, viste que por eso yo decía, o sea, y de vuelta, partiendo había algunos colegas alemanes después que nos daban la charla, que nosotros le preguntábamos mucho, decían, bueno, y ahora cuéntenos de ustedes, sobre ustedes. Y claro, a veces pobres se sentían como con cierta culpa porque ellos están discutiendo estos temas como estamos nosotros discutiendo de estos temas en Uruguay, o tenemos ese diagnóstico y obviamente nos preocupa, pero claro, cuando escuchaban al colega de México, por ejemplo, o por decirles un ejemplo, porque es como el más complicado, claramente, porque ahí los periodistas directamente los matan, pero también en otros casos, bueno, la colega de Lagos también me hablaba en algunos casos tienen que enviar la información al gobierno previamente. Por ejemplo, si va a hacer una entrevista, a veces le hacen un control, ¿no? ¿Qué le vas a preguntar a determinada autoridad? Y ahí sí o no te dicen. Bueno, entonces claramente estamos hablando de panoramas muy distintos, pero bueno, acá donde tienen este valor por la libertad de prensa, claramente les preocupa, y les preocupa lo que tiene que ver con el incremento del discurso de odio. Tienen de hecho aprobada una normativa especial al respecto, que eso no necesariamente se vincula solo con los periodistas, ¿no? El discurso de odio, para atacar el discurso de odio en redes sociales, por ejemplo, en 2017 implementaron una ley por la cual, bueno, obligan de alguna forma a las plataformas de redes sociales a bajar el contenido que haga referencia a eso. Y no necesariamente tiene que ver con los periodistas, decía, pero bueno, de alguna forma también se toca, y obviamente es un tema que a nivel social les preocupa, porque claramente también es reflejo, ¿no? de eso que después termina pasando en la realidad. Una cosa es a veces lo que pueden ser comentarios en redes sociales, y otra cosa es después cuando eso
bueno, toma carne, digamos, en una agresión concretamente de un periodista en una manifestación, ¿no? Pero igual, de todas formas, resalto eso, estamos hablando de un país que está en la posición 16 y está muy preocupado, ¿no? Claramente después va a dar para, si te parece, en otra oportunidad para hablar después en detalle de otras realidades. Sí, por supuesto. De otras partes del mundo que son absolutamente distintas, ¿no? También es interesante lo que decías de las escuelas y de como mostrarle a la gente, como abrir un poco más la cocina de lo que hacemos los periodistas y por qué es importante o no, o cómo se lo puede criticar de una manera más constructiva, no sé, pero cosas que nosotros hemos discutido que a veces pareciera que falta eso. Es una discusión, ¿no?, que tuvimos vos y yo en alguna oportunidad, ¿te acordás? Discusión no, pero charlas, coincidimos, creo, ¿no? Que falta, a veces los periodistas... falta contar un poco más. Exacto. De los mecanismos. Yo estoy convencida de eso, ¿no? Que a veces, bueno, como damos todo por obvio de cómo trabajamos, de cómo nos aproximamos, digamos, a la información de la forma más imparcial y demás, pero a veces está bueno contar el entrecasa un poco más y poder charlar, o que la gente tenga más claro cómo se trabaja con la información, ¿no? Y bueno, estas charlas, me parece, en las escuelas yo lo destacaba porque justamente en el Día de la Libertad de Prensa, porque me parece un camino que se puede explorar, ¿no? Había quien le preguntaba a uno de los periodistas alemanes, le preguntaba, bueno, y entonces capaz que dejamos pasar una generación, ¿no? Porque hay una generación acá hay mucha preocupación porque una generación de los 20 aproximadamente que no prenden un televisor ni se les ocurre y consumen la información por TikTok o bueno, con suerte por alguna otra red social que capaz que no quiere decir que los medios tradicionales no estén en las redes sociales. Claramente todos están poniendo sus contenidos ahí y capaz que se consume información de ellos, pero a través de las redes sociales. El tema es que igual, hay algunos que hoy en día se informan directamente por los influencers y no por los medios tradicionales. Hay influencers que generan credibilidad y que quizás hacen un gran trabajo, hay otros que no, y bueno, y ahí está el valor de por qué vale la pena remarcar el valor que tiene el periodismo, ¿no? El periodismo un poco tradicional que tendrá que reformularse, pero y bueno, me parecía capaz que esa generación ahí de los 20 no valora tanto el trabajo periodístico o los medios tradicionales, pero capaz que estas nuevas generaciones que ahora en las escuelas están aprendiendo sobre el valor de tener este tipo de información, seguramente después sean mejores consumidores de los medios, ¿no? Les exijan más, pero lo valoren más también, ¿no? ¿Cuántos días más te quedan por allá? No, dale, decime. No, me quedé pensando en eso, en que hoy justo hablábamos con una colega alemana y a partir un poco de un intercambio con el colega de México, que quizás tiene que ver con eso. Hay generaciones más para atrás que quizás, por haber pasado incluso acá lo que es la guerra, lo que fue la guerra, tienen más presente o valoran más el valor de la democracia y de una prensa libre en democracia, ¿no? Y hay generaciones que capaz que nacieron con eso y lo valoran menos como tal. Entonces, bueno, ese es un punto que ella nos señalaba. Dice, quizás sí, acá los que fueron sobrevivientes de todo ese momento de la Segunda Guerra Mundial, ya están, por el tiempo transcurrido, están muriendo y quedan menos de los que tengan esa percepción de por qué tienen que consumir medios de calidad y la importancia del periodismo, ¿no? De todas formas, repito, ¿no? Es una sociedad que creo que lo tiene como intrínsecamente, o sea, está dentro de sus valores fundamentales y por lo que te decía, por lo que fue en el pasado, por lo que saben que pasó cuando no tuvieron una prensa libre, ¿no? ¿Cuántos días más te quedan por allá? Me queda, mira, hoy vamos a un show, creo que es como un musical recital. ¿En alemán todo? Bueno, no sé, no lo tengo claro. No, creo que tiene más de juego de luces y de música y demás. Ah, bien. Así que supongo que no tendremos mayor problema. Y mañana tenemos, bueno, lo que es la última jornada, que también creo que vamos a estar visitando. Todavía no miré el programa en particular, porque claro, es una agenda tan intensa que todos los días tengo que volver a chequear, pero creo que vamos a estar recorriendo algún otro medio y siguiendo las charlas con los colegas. Así que a la vuelta, la semana que viene, nos vas a contar más de las realidades de otros países y otras cosas que viste por allá, ¿no? Perfecto.
quedamos así, si te parece. Aprovechá para que viste que Rosario te está mandando recomendaciones ahí en uno de los grupos de WhatsApp que tenemos para que Rosario estaba preocupada de que no estaba recorriendo la ciudad. Bueno, algo de margen tengo. Estás metida dentro de los medios. Lo que pasa es que mandé la foto justo de los medios que habíamos visitado y de las cosas de las que iba a hablar, pero sí, algo se puede. Además, para mi sorpresa, la temperatura está mejor de lo que pensaba. Nos habían advertido que trajéramos abrigo. Incluso te diré, está como allá un poquito mejor, ya a esta altura. Y después, por otro lado, también está oscureciendo relativamente, no sé, a las 8, 8:30, entonces eso da para que, si bien el programa a veces termina a las 6 de la tarde, tenemos ahí unas 2 horitas que todavía se pueden disfrutar. Y lo que me encontré es que, bueno, capaz que por la época también, ¿no? Acá en Berlín dicen que como que la ciudad en mayo empieza a vivir de vuelta, ¿no? Para ellos ya esto es como, no están en verano, pero casi, o sea, están totalmente al aire libre y aprovechando del sol, y es un cambio respecto a las temperaturas que tienen en invierno, ¿no? Y si por más acostumbrados al frío que estén... Me encontré con muchísimo movimiento, muchísima, o sea, ¿viste eso que tienen a veces los parisinos de tomarse un café a cualquier hora y que los restaurantes estén llenos y demás? Bueno, mucho de eso que no sé, la última, yo había venido en 2015 y no había tenido esa percepción. Ahora como que los veo disfrutando más, o los españoles, ni que hablar, ¿no? Los españoles sabemos, esa idea de salir de tapas, por ejemplo, es muy propia de ellos. Bueno, acá los vi así, capaz que tiene que ver también con la pandemia y el haber estado tanto tiempo encerrados o por lo menos con poca actividad, ¿no? Hay muchas oficinas, por ejemplo, que todavía están... Un destape, digo, de ahí de la pospandemia. Claro, tal cual. Hay oficinas que bueno, recién están recobrando la presencialidad, y te diré que no al 100%, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el canal que visitábamos nos decían que todavía quedaba gente que estaba teletrabajando, y algunos de los otros medios que fuimos, bueno, la Deutsche Welle mismo también tenía bastante poco personal en relación a lo que es la normalidad. Romy, que disfrutes ahí el espectáculo y bueno, buen viaje de regreso. Nos reencontramos. Dale, nos reencontramos el lunes entonces. Un abrazo grande. Que pases bien.